Conversamos con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, que está en contacto con Mesa Central a esta hora. Habíamos pactado una entrevista para esta edición de Mesa Central. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván. Muy buenas tardes ya. ¿O Eh, no? Sí, tarde. Casi, No, estamos casi. a punto de Faltan, buenas tardes. faltan 4 minutos, 11:56. 3 minutos Casi, y algo. casi. Pero no, habíamos Sí. pactado esto para hablar de la semana política, un montón de cosas, pero remece la actualidad con este asesinato de una sargento segunda de Carabineros, una cuestión que yo veía ya usted una declaración en Twitter. Es realmente una cuestión, llega a ser insoportable, no puede ser esto, que estén asesinando, que los delincuentes estén asesinando carabineros, digamos. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Que yo creo que basta de reacciones simbólicas y de anuncios de querellas contra quienes resulten responsables y lamentaciones. O sea, yo comparto con el general director de Carabineros cuando dice que esto no da para más. Yo creo que no tenemos que tener más reacciones simbólicas, mesas políticas. Acá se ha tratado de hacer una cuestión política a propósito de los indultos, de que Chile Vamos se levantó de la mesa de seguridad por una razón que era bien aberrante la situación de los indultos. Y yo creo que se acabó el plazo. O sea, no sacamos nada con seguir condenando enérgicamente y todo el bla bla contra quienes resulten responsables. O sea, yo creo que hoy día es tiempo de un llamado a la acción. Tenemos semana distrital esta que viene ahora, y yo creo que quizás hay que suspenderla. Hay que tener la capacidad de decirle al gobierno, hay que aprobar un estatuto de garantías hacia carabineros. Yo no tengo ninguna duda que si la ley Naim estuviera vigente, fue rechazada, y esto creo que siempre es importante recordarlo, porque quienes hoy día nos gobiernan votaron en contra de estatutos de protección contra los carabineros, la ley NAIM 1, 2, estaríamos hablando de otros estándares de pena contra personas que agreden y atentan contra la vida de carabineros, dejando familias detrás y todo lo que esto implica. Yo creo que esta es una semana donde se puede legislar, ya lo ha hecho el diputado Coloma, lo ha hecho el senador Coloma también a propósito del llamado que se hizo desde la El presidencia del fast Senado track. también para tener un fast track legislativo en esta materia y el gobierno tiene que poner en esto de su parte, o sea, mandar los proyectos. La ministra Toá, hace ya 2 meses atrás, a propósito del término de la mesa de seguridad, dijo que los proyectos estaban listos, que se iban a enviar. ¿Dónde está esa discusión? Nosotros no tiene mucho sentido que sigamos conversando de ninguna otra reforma, ni tributaria, ni pensiones. Tenemos una situación gravísima en materia de salud si no somos capaces de avanzar en dotar a nuestros carabineros y en la agenda de seguridad de las medidas legislativas necesarias. Y eso es el llamado que estamos haciendo a partir de este momento, de que ojalá esta semana, que es una semana también distrital, tengamos la capacidad de legislar y de aprobar el Estatuto de Protección y de Garantía hacia nuestros carabineros. Ya, lo que pasa es que usted le pone la carga de la prueba en el gobierno, senador. Lo hace más explícitamente en un Twitter que publicó hace un rato. Hay una diputada de RN que está sugiriendo una acusación constitucional contra la ministra del Interior y todo. En fin, hay distintas reacciones y ante eso el presidente desde República Dominicana ha dicho, entre otras cosas, aparte de lamentar y de condenar lo que pasó, dice: les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. Hace sentido también lo que dice el presidente, porque en rigor, aquí entre echarse la culpa unos a otros, la verdad es que se avanza poco. Por eso, Iván, por eso acá más que echarse la culpa y hacer guerrilla política, acá lo que se le pide al gobierno es menos diagnóstico, menos palabras de pésame, menos bla bla, lo digo en términos de verdad, de lo que ha significado este hecho con el que hoy día hemos la lamentable muerte de la sargento Rita Olivares. Y para que no se convierta en una guerrilla política, exigirle al gobierno, exigirle a la ministra Toá que esta semana envíe los proyectos, que nosotros no tenemos ningún problema en avanzar, en discutir, en aprobar con el fast track más rápido posible, con la rapidez que exige esta situación, en materia de seguridad. No tiene sentido que el gobierno siga discutiendo en materia tributaria y de pensiones si no avanzamos en esta materia. Es lejos el tema más importante para los chilenos y hay que tomarlo como tal. No sigue dando para reacciones simbólicas ni decir de que esto es polarización política. Es una exigencia al gobierno de que envíe los proyectos de esta semana. Básicamente eso, y nosotros los vamos a aprobar. O sea, hay disposición a aprobarlo, hay disposición a cerrar estos temas, pero no sacamos nada a conseguir en el fondo mandando querellas contra quienes resulten responsables si nuestros carabineros siguen muriendo. El senador Sandón, senador Macaya, dice hoy día en Twitter que tras la muerte de la carabinera le propone al gobierno de Chile que en vez de hacer el comité político habitual del oficialismo los lunes, cite a todos los sectores, a todos los partidos del país para montar estrategia de shock que nos obligue a sacar en plazo mínimo proyectos pendientes de defensa a carabineros. ¿Qué le parece esa idea?
Me parece que todas las ideas que sirvan para poner este tema como el eje central de la agenda aportan, y dejar de lado la ambigüedad y las contradicciones. Y oye, lo que ocurrió, Iván, esta semana con el gobierno defendiendo a los indultados en el Tribunal Constitucional y celebrándolo como algo positivo, quizás es la mejor evidencia de las contradicciones que tiene el gobierno en esta materia. Atacar o aparecer de alguna manera poniéndole piedra en el camino a una acción que quizás no son todas en el ámbito de las facultades que puede tener un alcalde como Rodolfo Carter. Bueno, y se ve que el gobierno de alguna manera también, junto con el Ministerio Público, hacen o le generan una suerte de crítica velada respecto de que esto sería una acción que no está dentro de sus facultades. O sea, a mí me parece que todo lo que podamos hacer, y justamente un ejemplo muy notable es el del alcalde Carter, que con las limitadas herramientas en materia de seguridad con las que cuentan los alcaldes, es capaz de ponerse también por delante en una cuestión tan relevante como la lucha contra el narcotráfico. Me parece que todas las medidas sirven, dejemos de lado las ambigüedades, no sigamos defendiendo a los delincuentes, no sigamos en el Tribunal Constitucional. El gobierno celebraba algo como una victoria jurídica, pero yo creo que el 90% de los chilenos le hubiese gustado ver al gobierno no defendiendo no defendiendo a los indultados, no defendiendo a los delincuentes, que es lo que hizo esta semana. Por eso las contradicciones son tan evidentes. Y la única manera que tiene el gobierno de despejar las dudas, la única manera que tiene la ministra Toá de demostrar de que efectivamente se va a actuar con mayor firmeza contra la delincuencia, mandando esta agenda a legislación esta semana, aunque sea semana distrital, la disposición para legislar es total. Para suspender esa semana distrital. Todo contribuye, dice usted, senador Macaya, y sin entrar al fondo del asunto, porque usted no puede hacerlo, pero ¿contribuye una acusación constitucional contra la ministra del Interior? Yo no creo que contribuyan las acusaciones constitucionales, porque son parte de las cuestiones más políticas. Yo creo que basta de tanta cuestión, y en eso quizás el llamado que hace el presidente de no transformar esto en una guerrilla política. La única manera de que no se transforme en aquello es que se manden los proyectos y se legisle. Yo, de verdad, Iván, creo que haber tenido, aparte del actual oficialismo, ministros, el propio presidente votando en contra de proyectos de ley tan importantes en esta materia que hubiesen servido mucho, como la ley Naim, yo hoy día en la mañana veía una foto de destacados dirigentes del actual oficialismo cuando estaban en la oposición, llamando a la refundación de las policías. O sea, me parece que hoy día el hecho que ellos estén en el gobierno y que tengan la posibilidad y la necesidad de hacerse cargo de esta agenda, es una oportunidad. Aprovechémosla, apliquemos todo el rigor de la legislación que sea necesario para atacar con fuerza el narcotráfico, la delincuencia, y que crímenes como el de la sargento Rita Olivares no queden impunes. La ley Naín, ¿usted cree que los delincuentes que estaban tratando de entrar a una casa a robar anoche en Quilpué, en la madrugada, le dispararon 6 balazos al auto carabinero, pero aparte de los otros balazos que dispararon, hubo 30, fue una balacera, un enfrentamiento muy, muy feroz? ¿Estaban pensando en qué pena les iba a llegar si mataban a un carabinero? Yo creo, Iván, que el desprecio hacia la autoridad de Carabineros tuvo una responsabilidad muy importante en la entonces oposición al gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando los tildaban de violadores de los derechos fundamentales, los querían refundar. Había un ataque permanente. Hoy día, si la ley Naín estuviese aprobada, la persona que disparó contra la sargento Rita Olivares se expondría a penas mucho más altas. Hay una sensación, hay un cambio cultural que hay que generar. Hay que dar vuelta a esa sensación social y cultural que se generó con mucho daño para la institución y para la democracia durante los últimos 3 años, donde quienes hoy nos gobiernan fueron absolutamente condescendientes con la violencia. Y desde esa perspectiva, aprovechar que hoy día ojalá hayan cambiado de opinión, que quienes están gobernando no van a tener el tipo de oposición que fueron ellos. Esa es la principal virtud en esta agenda. Nosotros vamos a hacer una oposición que está absolutamente disponible y estamos esperando. Hay un plazo que ha puesto el senador Coloma, el presidente del Senado, de 90 días para tramitar a la brevedad posible los proyectos. La disposición a votar favorablemente, no como ellos lo hicieron cuando eran oposición, está. Y esa es la diferencia. Si la ley Naim estuviese aprobada hoy día, esta persona no podría acceder a beneficios carcelarios como la libertad condicional, que es algo que hoy día una persona puede acceder. Una persona que asesina a un carabinero podría eventualmente en el futuro acceder a beneficios carcelarios. Con la ley Naim no. Yo creo que son personas que obviamente están privados de razón, son delincuentes peligrosos Sí, que pues, tienen que estar tras morir o las matar, rejas, no digamos. indultados. Mm. Y claro, pero desde esa perspectiva, pues, Iván,
creo que las señales que una sociedad le entrega con mayor firmeza desde el ámbito legislativo, es urgente que seamos capaces de cerrarlo hoy día. O sea, si la entonces oposición, si el presidente Boric, si Jackson, cuando votaron en el Congreso en contra de estas legislaciones, hubiesen actuado de una manera distinta, tendríamos un estatuto de garantías mayor para los carabineros, y eso es una realidad. Señales para los delincuentes, pero señales también para la ciudadanía. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente vea que independientemente del mecanismo, independientemente de quién sea la responsabilidad, gobierno y oposición efectivamente logren acordar medidas rápidas que sean concretas en términos de, por ejemplo, trabajo legislativo, como usted lo sugiere? Porque usted dice, mire, que el gobierno mande los proyectos. Bueno, ¿pero qué es lo que tiene que pasar? El senador Insulza decía el otro día, bueno, que se junte el presidente del Senado Coloma con Carolina Toá y que se metan en una reunión y identifiquen los 4, 5, 6, 10 proyectos que hay que hacer y los pongan en el legislativo, pero que lo hagan ya. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ese tipo de cosas ocurran, senador? Yo creo que hay que dejar de lado los simbolismos políticos tan propios de la alegoría y de las cosas que hacemos en el Congreso, y que ahora yo lo he visto en esta última hora de la querella contra quienes resulten responsables, de todo ese bla bla que se ve condenando enérgicamente los hechos. Acá yo creo que tenemos una oportunidad. El gobierno actual, yo tiendo a pensar de que ha cambiado de opinión respecto a Carabineros y al tema de la seguridad, salvo algunas contradicciones vitales que han evidenciado en los últimos meses, como el tema de los indultos, como la situación del llamado de atención al general Yáñez el mismo día que había sido asesinado otro carabinero. O sea, para mí son señales malas. Pero a pesar de eso, creo que el hecho que ellos hoy día se encuentren gobernando con una oposición que está absolutamente disponible a avanzar en la agenda de seguridad es algo que tenemos que aprovechar. Yo estoy convencido de que si estuviera gobernando alguien de centro derecha, para la oposición, para la izquierda, sería mucho más difícil avanzar en un estatuto de garantía hacia carabineros, condenas más duras para los delincuentes, pero el hecho que hoy día ellos estén en el gobierno, creo que abre una ventana de oportunidad con la oposición que existe, absolutamente disponible para avanzar en esta agenda. Senador, ¿usted tiene claro qué es lo que habría que acelerar a propósito en términos de proyectos legislativos? Tenemos un problema con la oposición que no estaba sentada en la mesa de seguridad. Nosotros queremos que nos manden los proyectos para aprobarlos. Y ahí vamos a ver, obviamente, quién es quién, y que ojalá parte de la izquierda que votó negativamente la agenda en seguridad en el pasado, hoy día con la conciencia de que este es un tema que no da para más, que basta ya, lo aprueben y seamos capaces de legislar en rigor en el Parlamento a la brevedad posible. Senador, sobre la idea de repensar, de reforzar la presunción de inocencia de un carabinero que usa su arma de fuego, de flexibilizar eventualmente el uso de la fuerza, ¿esa idea le hace sentido? Totalmente, totalmente. Si las reglas, a ver, acá no solamente por las reglas del uso de la fuerza, acá que un carabinero haga uso del arma de fuego ante un ataque artero, ante un atentado contra su vida o la de terceras personas, es algo evidente en legislaciones comparadas. Acá en Chile nos acostumbramos y tratamos de ponerle un manto de duda hacia la institución en general, acusándola de violaciones a los derechos humanos, de que había que refundar a la institución, y yo creo que eso le hizo mucho daño a esto. O sea, cuando tú dices de las tres personas, de las personas que ayer se enfrentaron a tiro a carabineros, probablemente ellos no estaban pensando en la legislación. No. Son enajenados mentales, están pensando obviamente en cómo cometer delitos y no, pero cuando tú como sociedad entregas una señal pública de respaldo transversal, como es a través de una legislación a carabineros, el ambiente, la cultura, la sociedad empieza a percibir, y creo que eso es algo que positivamente ha cambiado en los últimos años, a pesar del esfuerzo que hizo muchas personas de la oposición y de la izquierda para atacar y tratar de desprestigiar a carabineros. Creo que eso es importante que haya cambiado. Y nosotros no hemos cambiado mucho de opinión respecto a nuestra defensa irrestricta a la institución, pero el hecho de que el oficialismo hoy día entienda que esto es una necesidad, puede consistir en una oportunidad para ir cerrando las agendas necesarias en esta materia. ¿Y usted como presidente de la UDI está de acuerdo en concordar, está día disponible en concordar con el gobierno, aun cuando hay un proceso eleccionario en 5 semanas más, con la sombra del 7 de mayo ahí de por medio y con la crítica que puede haber respecto de determinados acuerdos entre un sector y otro? Yo creo que la agenda de seguridad es tan transversal, hay tan poco espacio para la duda, que es evidente que hay que hacerlo con la urgencia y la necesidad que exige este momento. O sea, la muerte de la sargento Rita Olivares es algo que, de nuevo, a mí ya
creo que aparecen burdas las lamentaciones, las querellas contra quienes resulten responsables si no se tiene una consecuencia en la pega que es de uno. En el caso nuestro, la legislativa, el gobierno es colegislador, tiene una responsabilidad de enviar los proyectos de ley que supuestamente están acordados hasta hace un par de meses. Tú mencionas las reglas del uso de la fuerza, la presunción de inocencia. Hay aspectos que son irritantes, Iván. Hay carabineros que tienen que hacer colectas para defenderse, para pagar posteriormente la defensa judicial cuando hay situaciones donde se les imputa de violaciones a los derechos fundamentales. Hay carabineros que pierden su sueldo, que después de toda una carrera al servicio del país quedan apartados de la institución sin remuneración. O sea, son situaciones que son bien aberrantes, bien injustas de las personas que están ahí, de los carabineros que están ahí para defender a los chilenos y en parte la responsabilidad de aquello emana del octubrismo del año 2019, donde muchas personas que hoy día nos gobiernan estaban disponibles para no solamente atacar a carabineros, sino para exigir su refundación. Aprovechemos este cambio, hoy día nos gobiernan, hoy día no tienen el tipo de oposición que ellos tuvieron que ellos fueron cuando nosotros gobernábamos, así que creo que es el momento de avanzar en esta agenda y sin consideraciones de que vengan elecciones o no, ojalá sea esta semana y no nos demoremos más de los 90 días que ha planteado el presidente del Senado. La idea de suspender las semanas distritales. Oiga, me llamó la atención una parte de su respuesta porque dice carabineros que quedan fuera de la institución. Bueno, se entiende que los carabineros que han quedado fuera de la institución porque han tenido incidentes de orden público en la calle, un procedimiento cuestionado, es precisamente porque la institución los cuestiona, no porque la política los cuestione. No, pues, pero hay procedimientos de orden interno y legislativos que cuando o sea, legales, que cuando una persona se le inicia un procedimiento penal, por ejemplo, por un procedimiento que aparece imputado por el Ministerio Público, por Ujú. ejemplo, que un carabinero haya atacado a una persona sin el apego a la legislación, puede estar varios meses sin recibir remuneración hasta que después pueda ser absuelto y Ya, reintegrado a su puesto. independientemente Hay si está situaciones fuera o donde hay dentro, digamos. hay un montón de fundaciones, de instituciones. Yo destaco ahí una que se llama Yo Apoyo a Carabineros, que les toca, me consta que hay una cantidad importante de personas que han sido posteriormente absueltas de procedimientos que fueron en su momento imputados por el Ministerio Público como ilegítimos, fueron finalmente declarados inocentes y bueno, y en el tiempo muchas de esas carreras fueron truncadas, muchas de esas personas tuvieron que desembolsar recursos para su defensa judicial y son situaciones que obviamente parecen injustas si son personas que carabineros se encuentran en la calle justamente para defender a los chilenos de la delincuencia. ¿Piensa hablar con el presidente Boric o con la vicepresidenta Toá respecto de esto para ponerse al servicio, a la disposición de lograr un acuerdo para esta semana? Yo creo que ellos saben y lo estamos notificando ahora personalmente también y estamos disponibles a conversar de nuestra disposición en esta materia. Manden los proyectos porque además es la manera, creo que lo dijo en algún momento también el presidente del Senado, es la manera también de avanzar en otras conversaciones, en otros diálogos políticos que son urgentes en materias sociales, Mm. económicas, tributarias, pensiones, porque si no se avanza en esta materia, el otro diálogo, el diálogo en las materias sociales, si no se avanza en materia de seguridad, va a ser mucho más difícil en las otras materias. Así que creemos que además es relevante para eso mismo. Se lo pregunto, es interesante lo que plantea usted, porque cada vez más se está dando vuelta esta idea, lo dice la diputada Gael Llomans, que es la nueva presidenta, la primera mujer que es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo dice hoy día en una entrevista en el Mercurio, perdí el nombre de quien la hizo, así que por eso no doy el crédito, pero dice algo así como que a la gente le parecería incomprensible que no hubiera un acuerdo o que no se aprobara la idea de legislar la reforma de pensiones, tomando en consideración lo postergada que está esa reforma. Tomando en consideración eso mismo, tomando en consideración que a la gente le parece incomprensible que no se pongan de acuerdo para solucionar algunas cuestiones básicas, como por ejemplo la protección de carabineros. La oposición está en condiciones de descartar que vaya, así como lo hizo la tributaria, a votar en contra de la idea de legislar la reforma de pensiones cuando llegue a la sala de la Cámara, senador. No, no estamos en condiciones de eso, Iván. Yo comparto que es importante avanzar y es un tema pendiente en la agenda política y social de Chile, las pensiones. Pero si la reforma que pretende el gobierno le termina pegando un puñete para lo que la mayoría de los chilenos quiere, que es libertad para elegir quién administra sus cotizaciones y seguridad de que sus fondos se van a resguardar, no se genera un monopolio estatal que va a ser capaz de además de dirigir las decisiones del mercado financiero y el mercado de capitales
nos parece que existe una posibilidad real de que eso ocurra. Por lo tanto, acá lo importante es que cambie el contenido y que la conversación se dirija en cambiar el contenido de una reforma que precisamente hoy día, en lo que nosotros conocemos, hace todo aquello que te estoy diciendo, que es pegarle una bofetada a la libertad de elegir de los chilenos y a la posibilidad de resguardar la propiedad de los fondos de pensiones. O sea, si no les gusta, estarían disponibles incluso, dispuestos incluso a votar contra la idea de legislar. Esto es postergar Yo, en un año la discusión de cualquier reforma, de Querido pensiones, Iván, digamos. creo que el gobierno no puede, sí, el gobierno no puede cometer el mismo error que cometió en materia tributaria. Y acá tratar de buscar marginalmente, aprobar por uno o dos votos, el pirquineo que se llama, Mm. reformas que son tan importantes para los chilenos. Esto se requiere de un amplio consenso y una conversación donde cambie el contenido respecto a lo que además hoy día está absolutamente en línea con lo que exigen los chilenos en materia de pensiones, que tiene que ver básicamente con que el esfuerzo de toda su vida no corra riesgo, que, que existe la posibilidad de heredárselo a sus familiares, de que esa plata es de ellos, no es de una cuenta nocional que va a estar en una especie de idea de que el día de mañana le van a poder entregar de regreso esos recursos, porque eso efectivamente los chilenos se dan cuenta que es una falacia. Así que creemos que es importante para que no se cometa el mismo error que se cometió en la reforma tributaria y no ocurra algo que es bien lamentable, que no se avance en cerrar un tema que es importante social y políticamente para los chilenos, que se cambie el contenido de la reforma. Y en eso yo hasta el momento no he visto tanta disposición. Vamos a ver, ojalá que eso pueda cambiar en las próximas semanas. O sea, acuerdo primero, los votos después. Así es, contenido y lo que se demuestra que puede funcionar, que existe, que en otros lugares y en otras legislaciones los sistemas de reparto están quebrados, que se entienda que acá la ideología, la posibilidad de tratar de generar un monopolio estatal, que a mí lejos es lo que más me preocupa Creo que acá hay bastante consenso que hay que aumentar la cotización en 6 puntos gradualmente, obviamente lo que eso significa, pero la creación de un monopolio estatal que va a tomar en la práctica las decisiones más relevantes del mercado de capitales y financieros chileno es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y si llegamos a ese punto en la votación de la idea de legislar con ese contenido, la sugerencia es que ojalá cambiemos el contenido antes y construyamos ese acuerdo antes para no llegar a forzar esa votación negativa de la idea de legislar. Por eso llama la atención, porque negarse a la idea de legislar es como se discutió tanto hace 2 semanas en el caso de la tributaria, es negarse a Mm. discutir la idea, negarse a discutir el proyecto. Por eso llama la atención que incluso lleguen a esa, no sé si amenaza, pero a esa probabilidad, a esa posibilidad, digamos. Pero es que para que eso no ocurra, Iván, tiene que cambiarse el contenido, Mm. negarse a legislar sobre un proyecto que estatiza los fondos de pensiones, que genera un monopolio de parte del Estado, que limita la libertad de elegir de los chilenos. Ese es el contenido y es un contenido con el que nosotros no compartimos y no solamente nosotros, mírenlo en cualquier encuesta de opinión pública, se va a dar cuenta que los chilenos tampoco sintonizan con aquello. No es un tema solamente nuestro, político, que tengamos una defensa a un sistema donde se requieren adecuaciones de todas formas al sistema de capitalización individual, a la AFP, un sistema que ha incorporado avances en solidaridad significativos como la PGU, lo que significa el pilar solidario también, y probablemente se tienen que profundizar, pero no nos pidan votar favorablemente a algo que está en las antípodas, no solamente con lo que nosotros creemos que funciona, sino que también en las antípodas con lo que piensan y sienten los chilenos respecto a esta materia. En esta entrevista, senador Javier Macaya, a usted fue bien duro en el tema de los indultos, diciendo que cree que la mayoría de los chilenos le hubiera gustado que el gobierno actuara de otra manera en el Tribunal Constitucional, pero después del fallo del tribunal, de alguna manera el gobierno da, desde el punto de vista legal, por decirlo así, por de pronto constitucional, superado el incidente, cerrado el tema indultos. De alguna manera, para la oposición, pierde fuerza la crítica desde el punto de vista de la herramienta política de fiscalización o de control o en fin, de oposición propiamente tal. ¿Pierde fuerza el tema de los indultos después de eso? A ver, yo creo, Iván, que no es algo que yo crea, ¿eh? Yo estoy seguro y también lo muestran algunos números que hemos revisado en esta última hora. El gobierno fue el único que celebró el fallo del Tribunal Constitucional. El resto del país mira absolutamente desconcertada las señales de debilidad que se dan todos los días en esta materia. O sea, liberar delincuentes es eso, una señal de sometimiento
al crimen, a las mismas personas o vinculados, y ni Dios lo quiera que el día de mañana uno de los indultados cometa un crimen tan grave como como el que significó hoy día la muerte de la sargento de Carabineros. O sea, nos parece que el gobierno, quizás por una cuestión jurídica, es el único que puede celebrar. Nosotros no vamos a descansar y lo hemos conversado con los abogados, con la abogada Constanza Juve y otros que nos asesoraron en el tema del requerimiento en el Tribunal Constitucional, de mirar cualquier otra medida administrativa y política. Se inicia una comisión investigadora por esta materia en el Congreso para responder algo que cuestiones que son bien básicas, si se conocían o no los antecedentes de las personas que fueron dejados en libertad, porque quizá, Iván, y esto puede, en un sentido de realidad, quizás puede ser muy difícil que esto ya se revoque jurídicamente, pero al menos yo pienso que el gobierno lo va a volver a pensar bastante mejor, va a revisar de mejor manera los antecedentes, si nuevamente quiere dar una señal de impunidad o cumplir estas promesas de campaña que se tenían, pues a libertad a los, a los presos de la revuelta, era una consigna que se escuchó con mucha fuerza en la campaña del actual gobierno, y nosotros creemos que eso es algo que evidentemente hay que más allá de que sean las opiniones del actual gobierno, hayan sido las opiniones del actual gobierno, son situaciones que no se pueden volver a repetir, y para eso puede haber también servido el requerimiento que se hizo en el Tribunal Constitucional, a pesar de que es una pésima señal el resultado. Solamente el gobierno celebra, yo no tengo ninguna duda que hoy día que lamentamos la muerte, otra mártir de Carabineros, evidentemente los chilenos no sintonizan para nada con aquello. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana en Mesa Central. Senador, le agradezco mucho la gentileza. Vale, muchas gracias a ustedes.